Hola, bienvenidos a un podcast raro y misterioso. Daniela y yo, Adriana, tenemos casi 20 años hablando de historias y casos perturbantes, sorprendentes, frustrantes o simplemente muy extraños. Pero ahora lo vamos a empezar a hacer en internet. Esta semana me toca hablar del caso del asesinato de Gabby Petito y la extraña muerte de Brian Laundrie. Que estamos muy emocionados de ver cómo nos vamos a subir al tren de este tema. Sí. Porque, bueno, al menos de lo que yo he visto, lo que he leído, creo que ha sido como muy confuso. Sí. Y hay muchas dudas todavía. Yo creo que más que nunca. Estamos grabando el 25 de octubre. Entonces, todos los días últimamente ha estado saliendo algo nuevo y frustrante. Entonces, probablemente cuando lo estén escuchando ya haya salido algo más, porque es inevitable, pero vamos a hablar de todo desde el principio hasta hoy. Esperemos que sí, porque, paréntesis, ¿saben cuántas veces hemos escuchado este intro? Probablemente por, ¿qué? ¿Un año? ¿Casi un año? ¿Poco más? Poco más, poco menos. Más o menos. O sea, este no es nuestro primer episodio, pero esperemos que este sea el bueno. Tenemos ya varios grabados, pero este caso creo que merece la pena ser abordado ahorita sobre todo, y luego vamos a ir hablando de los otros casos. Creo que es el mejor momento para tocar ese tema. Exacto. Y bueno, quizá como muchos de ustedes saben, el asesinato de Gabriel Petito ha llamado mucho la atención en todo el mundo, y por varias razones. Una, porque se trata de una tragedia protagonizada por una mujer blanca, atractiva y joven, ¿no? Lo que en Estados Unidos se conoce como el Missing White Woman Syndrome. ¿Cuántos años tenía? 22. Súper joven. O síndrome de la mujer blanca desaparecida, que sucede cuando los medios prestan una atención desproporcionada a casos en los que las mujeres blancas, jóvenes, atractivas y de clase media o media alta desaparecen en comparación con otros casos de personas con otro tono de piel, etc. Pero otra razón es porque ahora tenemos 2 videos en los que vemos a Gabby tan solo 2 semanas antes de ser asesinada, y vemos la manera en la que interactuó con la policía y las señales sutiles y no muy sutiles que los policías no notaron, y que si lo hubieran hecho, quizá le hubieran salvado la vida. Sí, quizás la historia hubiera estado un poco diferente. Así es. Este caso es y no es raro y misterioso. No lo es porque los casos de abuso doméstico son muy comunes, tanto en Estados Unidos como en México, y la pandemia ha venido a empeorar todo y a poner en situaciones más vulnerables a mujeres que ya eran víctimas de este tipo de abuso. Sí, totalmente. Entonces, este caso ha resonado mucho con sobrevivientes porque han visto en Gabby, se han visto a sí mismas en Gabby, ¿no? He visto muchos comentarios en los videos publicados en YouTube de la policía y todas dicen es que yo actuaba igual, a mí me pasaba lo mismo, etcétera. Entonces creo que ha habido también como un brote de compartir experiencias personales, etcétera, sobre el abuso doméstico, y hemos todos aprendido un poquito sobre cómo se puede presentar y de qué manera lo podríamos notar nosotros si estuviéramos con alguien que pudiera estar en esta situación. Sí, creo que eso que dices es muy cierto. Yo vi ese video y digo, no como una, o sea, no, yo no he vivido, o sea, ese tipo de violencia, pero creo que
con la cultura popular o lo que vamos aprendiendo, o sea, no sé, cultura general, como las red flags de este tipo de situaciones. Ujú. Y para alguien que no ha vivido ese tipo de experiencias, sí era muy evidente. Al menos o sea, en mi perspectiva, sí era muy evidente. Sí. Vamos a hablar detenidamente sobre los videos porque sí hay señales muy claras. Ujú. Pero este caso también sí es muy raro y muy misterioso por la manera en la que los medios, la policía y la familia de Brian Laundrie trató todo el caso, ¿no? Este caso ha habido de todos, hay mediums, hay cazarrecompensas, hay teorías que involucran cocodrilos. Pero Perdón por la interrupción. Es la producción rompiendo un sillón. Entonces, sí hay bastantes aspectos raros y misteriosos que van a ir apareciendo, pero sobre todo al final. Entonces, empecemos con el tema. Esto es lo que sabemos hasta ahora del caso. Gabby Petito y Brian Laundrie empezaron su relación en marzo del 2019 después de ser amigos durante varios años. A ambos les gustaba la naturaleza, viajar y hacer hiking. A Gabby le llamaba la atención que Brian fuera ambientalista, minimalista y tuviera gustos parecidos a los suyos. Por sus intereses en común, no tardaron en emprender viajes por Estados Unidos. En 2019 viajaron desde Nueva York hasta Oregon, todo lo ancho del país. Y la pareja vivía en casa de los padres de Laundrie, dato importante. Ah, no sabía eso. Ujú. Y Brian le propuso matrimonio en julio del 2020. Para sus amigos que estaban buscando trabajo o todavía estudiando, ellos estaban viviendo la vida de ensueño y viviendo la aventura de sus vidas, cuando deciden dedicarse por completo a viajar y a grabar sus viajes. Tengo entendido que ella como estaba empezando a entrarle a YouTube. Ujú. Bueno, tenía un canal, sube solo un video durante el viaje y estaba tratando de tener más followers en Instagram. Como influencer. Ujú. Pero todavía tenía una comunidad muy chiquita. Entonces, no sé si se pueda todavía decir que era influencer, pero definitivamente esa era su intención. Y bueno, Gaby quería convertirse, como tú dijiste, en blogger y subir su contenido sobre su vida viajando, el famoso hashtag #VanLife, Ok. que al parecer es todo un movimiento en YouTube y muy popular. Yo jamás he visto sus videos. Ah, ¿en serio? O sea, ya era algo. Van life es una tendencia muy fuerte en Estados Unidos de familias incluso o parejas que viajan y graban sus viajes y viven de la tierra y de cosas en la así. van tienen su cama, su cocina. Ajá. ¿Explica eso? Bueno, en la camioneta la instalan para que sea una casa. Entonces ahí conviven, ahí duermen, ahí hacen todo. He visto un canal en YouTube, no sé si se los he platicado, pero se me hizo fascinante y muy perturbante también, que era de una familia que tenía como 10 hijos, o sea, y el más grande tenía como 20 y tantos, y los, o sea, más chiquitos como recién nacidos y así, Ujú. y agarraron sus cosas y fue de que sí, ha de ser la onda de van life, Ujú. de que, pero era de que, ¿cómo metes a 10 huercos ahí? O sea, no. No, qué horrible. Y aparte eran así como que, sí, todos nos llevamos muy bien. Ajá. Sí, No, ni de pedo. Eso es mentira. les debo ese dato porque sí está muy misterioso ese canal. Sí, yo la verdad nunca, no sueño con eso. Vivir en una camioneta. Aparte era de esos, o sea, de que la mamá llevaba el canal y era así Ujú. de, ya sabes que hacen como que morning routine, ¿no? De que Ya. mi rutina de cada día, de que empiezo a las 4 de la mañana, que me bueno, tú eres así. Pero un poquito Sí, más cierto, tarde. Un no, tú poquito eres más tarde. así. No podría vivir No en seas una No tiene blogger. 10 hijos. No tengo ni los voy a tener. Bueno, y entonces adaptaron la camioneta de Gaby, una Ford Transit Van blanca 2012, para poder vivir ahí y empezar a viajar.
La pareja salió de Nueva York el 2 de julio, en lo que se suponía iba a ser un viaje de 4 meses para visitar y acampar en parques nacionales de todo el país. La fecha era especial para ellos porque era el aniversario de su compromiso. El primer aniversario de su compromiso. La boda la pospusieron por COVID. Y pues ya. La pareja documentó su viaje en Instagram y YouTube, compartiendo fotos y vlogs de sus paradas en el camino. Y Gaby lanzó un canal, como te habías dicho, llamado Nomadic Static, para compartir vlogs de sus viajes. El 18 de julio, pero solo subió un video que sería el 19 de agosto. En redes sociales todo parecía ir bastante bien, como tenían la idea de sus amigos. El 12 de agosto, sin embargo, Gaby y Brian pasaron toda la mañana en un café para que ella pudiera trabajar en su blog. Estuvieron, parece ser, desde las 9 hasta alrededor de las 3 de la tarde, aproximadamente. Después de eso fueron a una tienda orgánica llamada Moonflower, donde tuvieron una discusión en público que llamó la atención de al menos 2 personas que llamaron al 911 para reportarlo. A las 4:33 de la tarde. ¿Qué tan grave tiene que estar una discusión para que le hables al... Sí. 911, claro. O sea, es de que red flag número 1. Ajá. El 911 recibió una llamada de un motociclista, parece ser llamado Christopher, que dijo que acababa de ver a una pareja discutir fuera de Moonflower y que había visto al hombre. Esta es la traducción, que cachetear o bofetear. Bofetear. A bofetear. Y golpear a la mujer. Y que después... Slap her. Slap. Slap, esa fue la cosa. Y después ambos se subieron a la camioneta y se fueron. Inmediatamente se envía una patrulla para detenerlos. El oficial Robbins, quien atendió la llamada y fue informado de la declaración del testigo, pensó en un principio que el conductor estaba borracho por la manera en la que estaba manejando. Una vez que ya iban detrás de ellos. Iba a una velocidad de 40 millas por hora en una zona de 15. Gracias a las cámaras que los oficiales en Estados Unidos tienen, se llaman body cameras, entonces me imagino que las tendrán en el pecho. Podemos ver la grabación completa de la interacción del oficial y de los oficiales con la pareja. En un principio, vemos a Gaby llorando y muy alterada, mientras que Brian está bastante tranquilo, tratando de minimizar la situación. Esta es, para muchos especialistas, el primer foco rojo, ya que no es normal que se presente un desbalance tan notorio en el estado emocional de una pareja. Claro. Entonces ahí te está diciendo que algo ocurrió y que uno está disimulando mejor que el otro. Eso y, bueno, igual ahorita vamos a hablar de la parte de la policía, o sea, de cómo actuó y cómo debe haber actuado. Exacto. Yo alcancé a ver ese video solamente una vez y sí me llamó mucho la atención el trato que tuvieron con la pareja, que era hacia la chava, era así como, no voy a decir condescendiente, pero sí, bastante condescendiente. Pero, ajá, así como que, de que, ay, ¿cómo estás? Y todo va a estar bien y cálmate y a lo mejor necesitas, cuando tú detectas este tipo de red flags, lo primero que haces es hacer las preguntas correspondientes. No soy experta en este tema, pero sí, con ver la interacción que tuvo la policía, sí esperas que hagan las preguntas correctas y que puedan validar a Gabriel, en este caso. Ajá. Sobre todo en el contexto de abuso doméstico, que era la causa por la que el oficial los detuvo en un principio. O sea, es bien importante tener en cuenta que el oficial sabía por qué los detuvo. O sea, no los detuvo porque iban manejando rápido, los detuvo porque hubo una llamada al 911, donde un testigo decía que el hombre golpeó a la mujer. Yo no sabía esa parte. Sabía que los habían detenido y que a lo mejor fue como que, ay, manejan muy rápido. No, iban, o sea, tenían ese contexto. Pronto llegaron además el oficial Pratt y una guardabosques llamada Holtz. Las grabaciones de más de 1 hora de duración del incidente
publicadas por el Departamento de Policía de la ciudad de Moab, nos dejan ver la interacción completa y detectar las señales de abuso que presentaba Gaby y que la policía falló en notar. Hay un artículo que encontré muy interesante en una página llamada Psych Central. Su título es ¿Puede el maltrato ser sutil? Lo que el caso de Gaby Petito revela sobre la violencia doméstica. Pero una bofetada no es sutil. No, no es nada sutil, pero una vez que estás interactuando con ellos, como lo están disimulando. Sí, sí, tienes razón. En este señalan los momentos en los que Gaby presenta actitudes muy comunes en víctimas y sobrevivientes de abuso doméstico, al igual que actitudes en Brian que concuerdan con agresores. Y en mi opinión, nada profesional, también concuerdan con actitudes narcisistas. Voy a estar señalando los puntos más importantes del artículo conforme vamos abordando los detalles del encuentro entre la policía y Gaby. Entonces es importante saber que en Utah es uno de los 22 estados que cuentan con una legislación que obliga a los agentes a detener a alguien cuando responden a denuncias de violencia doméstica, siempre que se cumplan con determinadas condiciones. Las leyes de detención obligatoria, como se llaman, aparecieron por primera vez en la década de los 80 y fueron impulsadas por defensores de los derechos de la mujer, como una forma de obligar a la policía o a las autoridades a tomarse en serio la violencia doméstica. Pero el hecho de que los agentes tuvieran que realizar una detención significaba que ellos tenían la tarea de determinar qué persona era la causante del daño. Una responsabilidad complicada porque siempre hay historias contradictorias y existen prejuicios en torno al comportamiento de una víctima. Claro, y ya tienes tú como una autoridad, me imagino como una guía, o sea, saber qué esperar, tanto de lo que diga una víctima o cómo actúe, así como el agresor. Y al parecer los oficiales no reciben una capacitación completa sobre qué es abuso doméstico. O sea, se nota. Las concepciones, sí, la interpretación de esto parece que varía entre estado y estado. O sea, no están completamente de acuerdo en qué es, desde cuándo, cómo se aborda, etcétera. Entonces es un caos, ¿no? Y el resultado ha sido que hay detenciones de supervivientes de violencia doméstica y estos han aumentado, al igual que las detenciones dobles. Muchas veces es que pues, los metemos a la cárcel a los dos. Y bueno, lo único que hicieron bien fue separar a Gaby de Brian en un principio. Gaby, mientras lloraba, inmediatamente se hizo responsable de distraer a Brian mientras manejaba y de haber provocado la discusión. El segundo foco rojo. Usualmente los sobrevivientes de violencia doméstica dicen cosas como es mi culpa, me lo merezco, yo soy la loca, no debí de haber dicho nada. Como lo hizo Gaby en esta situación, explicó que ella tenía OCD, era como obsesivo-compulsiva con la limpieza y que esa era la razón por la que se habían estado discutiendo fuera de Moonflower. Ella se podía poner algo difícil, explicó, porque le gustaba tener ordenada la camioneta y que por lo mismo podía sonar grosera, pero que esa no era su intención. Dijo que estaba disculpándose por su actitud con Brian cuando él se fastidió y le dijo que se tranquilizara y se tomaran un break o un descanso. Pero Gaby no quería porque ella creía que estaba tranquila y porque tenía trabajo que hacer en su computadora dentro de la camioneta. Además tenía mucha sed y quería llegar a hacer el hiking que tenían planeado para más tarde ese día. Entonces, Brian interpreta como un break, irse caminando cada uno por su cuenta un rato y luego regresar a la camioneta. ¿Y crees que sea algo que ya, o sea, ellos hacían antes? Pues tiempo después, la hermana de Brian, que se llama Cassie, dijo que la pareja usualmente cuando se peleaban, se separaban un momento para tranquilizarse y luego se reunían otra vez, etcétera. Pero también una amiga de Gaby comentó después que aunque ella nunca le dijo
tal cual que Brian la maltrataba, sí muchas veces se quedó con ella a dormir porque había discutido con Brian. Ok. Entonces, no era una actitud nueva, pero Gaby en ese momento no quería, se sentía tranquila y quería subirse a la camioneta, que recordemos y que la policía nunca confirmó es de Gaby, no de Brian. Entonces es propiedad suya. Además de que es prácticamente la casa que los dos están compartiendo. Es como si te encerraran fuera de tu casa. ¿Con qué derecho, no? Sí. Y bueno, se disculpó y dijo que podía sonar grosera, pero que no era su intención, que se estaba disculpando y ya. Bueno, entonces les contó que quería hacer un blog sobre sus viajes y que Brian no creía que ella pudiera lograrlo. Otro foco rojo, porque normalmente una pareja abusadora, y en algunos casos también los narcisistas, les hacen creer a las personas con las que están que no son capaces de lograr sus metas o que no son lo suficientemente buenas. Y de hecho, también se escucha a Brian decir, sí, es que Gaby estaba trabajando en su pequeño blog, minimizándolo cuando es un proyecto bien importante para ella porque renunció a su trabajo para dedicarse de lleno a eso. Claro. Y estuvo trabajando de 9 a 3 en eso, porque era importante para Gaby. Claro. Y Brian no creía en ella. Minimizando. Uh-huh. Entonces, cuando dice esto, Gaby se altera un poquito más, está llorando por pues obvias claro. razones. Aceptó que en el carro ella lo golpeó en el brazo para llamarle la atención porque no se detenía cuando escucharon la sirena de la patrulla. Acepta que ella durante la discusión lo golpeó primero, pero confiesa, después de un poco de insistencia, que Brian también le hizo daño. Dijo que él le agarró la cara con fuerza y le encajó una uña en la mejilla y que sentía como ardía todavía. Él a ella. Él a ella. Eso salió en el segundo video que se publicó días después del primer video. Y de hecho hace el gesto y es este. O sea, dice que le agarró así la cara y le encajó las uñas. Entonces, ¿Le dijo la policía eso? Sí, la policía sabía. Ellos se dieron cuenta que tenía una cortada aquí y después notan que tiene un moretón en el brazo. No puede ser. Así es. A pesar de esto, los oficiales consideraron a Gaby como la principal agresora, ya que ella había comenzado el altercado físico y había aceptado hacerlo. Así es. A pesar de que tenía una cortada y un moretón. Cuando interrogaron a Brian, él inmediatamente le echó la culpa a Gaby. Tercer foco rojo, ya que los agresores usualmente hacen esto para mantener su poder sobre la otra persona. Dicen frases como, estás loca, tú me hiciste hacer esto, yo no hubiera hecho esto si tú no hubieras hecho esto otro, etc. El gaslighting. Exacto. Brian le dijo a los policías que ella a veces se ponía difícil y que estaba loca. Y luego dijo, no, es broma, pero... Les contó que él hacía hiking descalzo y que había ensuciado la camioneta con tierra cuando se subió. Y por eso Gaby estaba tratando de ordenarla. Con buena razón. Exacto, porque si estás viviendo ahí y entras con los pies llenos de tierra, ¿como por qué? ¿Sabes? O sea... además que había estado, y ponen mil excusas, que había estado haciendo calor, que había moscas, etcétera, y que Gaby se había molestado o ido fastidiando por todas estas cosas. Les explicó que él había empujado para alejarla de él porque quería quitarle las llaves. Que en ese altercado ella había estado como manoteando y lo golpeó con los anillos y con su celular. Y eran las heridas que los policías vieron que tenía en el rostro. A pesar de haber dicho que él se había puesto algo físico con ella, los oficiales no hicieron más preguntas ni le pidieron que especificara de qué manera o cómo. Notaron, sin embargo, que tenía marcas en la cara que concordaban con su testimonio y le tomaron fotografías de sus lesiones
pero no hicieron lo mismo con Gaby. ¿Cómo? Ujú. O sea, ¿tendrá algo que ver por cómo, o sea, iba narrando este encuentro con los policías, Ujú. de que Gaby estaba admitiendo que se sentía mal, reaccionó de tal Ujú. manera, fue su culpa, según Gaby, ella? pierde credibilidad, parece ser, con los oficiales porque está llorando, está muy alterada. Dice que ella normalmente está tranquila cuando evidentemente en ese momento estaba muy alterada. Ujú. Está llorando y parece que sí, que tuvo como un arranque o una crisis y que por eso se comportó de esa manera. Entonces asumen que Brian es el tranquilo porque está con ellos platicando y bromeando y Eso es muy a inaceptable. gusto. Mientras ella está llorando desconsoladamente dentro de una camioneta de los oficiales. Sí, yo me acuerdo que vi el video y parecía que ellos estaban, o sea, Estaban en situaciones completamente distintas. ajá. ¿Qué decimos? Eso es muy extraño que estuviera un desbalance tan notorio entre el estado de ánimo de uno y del otro. ¿Por qué estaba Gaby así? Mm. Patriarcado. Y no estaban muy seguros de cómo proceder en esta situación, así que el oficial Pratt contactó al segundo testigo del altercado. No intentó contactarse con el primero después de esta llamada telefónica. El segundo testigo dijo que había visto a Brian tratando de agarrar el teléfono de Gaby y confirmó que la había dejado fuera de la camioneta. También contó que Brian estaba del lado del conductor y no dejaba entrar a Gaby. Confirmó que vio a Gaby devolviéndole golpes a Brian y que según sus palabras parecían como niños peleando. Harry, si nos permites. Dijo que algo en esta interacción le parecía extraña. El agente le preguntó entonces si había visto al hombre golpear a la mujer. El testigo dudó, pero dijo que sí había visto al hombre empujar a la mujer, pero que no lo había visto golpearla o darle un puñetazo. Mientras el agente Pratt seguía interrogando, le preguntó al testigo si se trataba de un movimiento de defensa o de ataque. El testigo dijo que no podía confirmar si era agresivo o defensivo, pero Pratt ya se había formado una opinión y nada lo iba a sacar de ese parecer. Porque ¿en qué contexto agarrarle la cara así a alguien es defensivo? Claro. Para clavarle las uñas a alguien no tiene sentido. Y como sabríamos más adelante, a mucha gente les parece muy perturbante el gesto por la manera en la que se descubrió que asesinaron a Gaby. Entonces, el oficial más tarde le explicó... Pues para que sigan escuchando. Digo, probablemente ya saben. El oficial más tarde le explicó a uno de sus compañeros la situación desde el punto de vista del testigo, pero de forma diferente a como este se lo había contado, y concluyó que Gaby era la agresora principal. Le dijo a Gaby que 2 testigos la habían visto golpear a Brian, lo que no era cierto, y que concordaba con lo que su novio les había confesado, a pesar que supuestamente no había querido meterla en problemas, cuando Brian dice que estaba manoteando y lo golpeó en la cara. Tenían que saber con qué intención lo había golpeado para determinar si había sido abuso doméstico o no, porque parte de un acto de violencia doméstica es la intención de dañar o herir a la otra persona. Ella les explicó que solo lo había golpeado para que dejara de decirle que se calmara, pero que jamás lo lastimaría. El oficial Pratt al final bromeó un poco con ella, diciendo que iba a hablar con franqueza con ella porque él tiene una hija más o menos de su misma edad. Luego le dijo que la consideraba no como una sospechosa, sino como una especie de víctima. ¿Qué? Ajá, no hombre, porque ella estaba luchando emocional y mentalmente debido a la angustia de la edad. ¿Cómo no le quitan la licencia a esta persona? Y luego la regañó por no ser capaz de controlarse. Lo que hiciste hoy, lo que contribuyó a esto, porque ambos contribuyeron a esto, es resultado de tu incapacidad de hacer frente a la ansiedad y el estrés que ¿Qué? estás teniendo.
Así que, en cierto modo, eres una especie de víctima en esto. No puede ser. Creo que lo habrías hecho mejor si tuvieras las herramientas para hacerlo mejor. Todavía no tienes suficiente experiencia en la vida para saber cómo desenvolverte. Palabras textuales. ¿Es en del serio? oficial. Así es. ¿Y tú como oficial qué ibas a hacer? O sea, tu chamba aquí es ayudarla, es ayudar a que no pase, o sea, Ujú. esto no pase a mayores y que estén bien. Ajá. Exacto. Le explicó que tendrían que separarlos una noche, que Brian se hospedaría en un hotel y que ella se quedaría en la camioneta. Gaby le rogó que no los separara, que eran un equipo y que tenía mucho miedo de quedarse sola. Más tarde, con sus compañeros, el oficial todavía tiene el descaro o la estupidez de decir que en muchos casos de abuso doméstico, la mujer no quería meter en problemas al hombre y que no quería separarse de él. Que lo que ocurría era que la violencia escalaba y la mujer terminaba muerta a manos de su pareja. Irónicamente. Me van a salir como piedras en el riñón después de este Ujú. episodio. Así es. Otra señal más sutil que señalan en el artículo que mencioné es el comportamiento controlador de Brian Laundrie. Es común que un agresor sea controlador y presentan varios ejemplos en el artículo. Brian siempre es el conductor de la camioneta. Gaby lo menciona cuando dicen que los van a separar una noche. Digo, esto puede ser por muchas otras causas, pero también es una señal de control. Ujú. Bloquear accesos a lugares seguros. En este caso, la camioneta, porque recordemos que estaban en medio de la nada, Gaby tenía calor y tenía muchísima sed. Ujú. Interfirió con las pertenencias personales de Gaby, ¿no? El testigo vio que le estaba tratando de arrebatar el teléfono y él tenía las llaves que, volvemos a decir, son de Gaby, porque la camioneta es suya. Ujú. Menospreció el trabajo de Gaby, como ya dijimos, hizo menos su trabajo en el blog, etc. Y también observaron algo que llamaron, y yo no sabía que existía, maltrato reactivo. ¿Qué sucede cuando tu agresor te presiona lo suficiente para hacerte explotar? Entonces esto puede incluir insultos, gritos, romper objetos o violencia física. Y esta es una cita. El maltrato reactivo confunde quién tiene la culpa, dijo Rahma Al-Bugami, consejera profesional, que citaron en el artículo. La respuesta del superviviente podría percibirse como una arremetida durante el abuso, dice, haciendo que parezca que el superviviente es el que empezó el problema. El abuso reactivo se produce cuando la persona que abusa empuja al superviviente a actuar de forma reactiva, gritando, llorando, demostrando así al abusador que la superviviente es mentalmente inestable o está enferma, añadió. Claro. Al-Bugami afirma que el maltrato reactivo puede producirse como respuesta a que hagan sentir a alguien como un loco, que estés aislado, que te digan mentiras o estén usando tácticas de manipulación. Y en este caso sabemos que estaban aislados porque ya tenían meses viajando juntos. Además de que probablemente la hacía sentir como una loca porque tenía OCD, cuando en realidad Gaby no quería vivir en un lugar lleno de tierra, ¿no? Que podemos Sí, eso es, entender. digo, se entiende bastante bien. Sobre todo si tienes un blog de tu vida en una camioneta, pues la camioneta se tiene que ver bien, ¿no? Eso y digo, si tú estás, digo, ellos apuntaron a tener como un cierto estilo de vida por ciertos meses, entonces eso implica un cierto cuidado, una rutina. Exacto. O si no, o sea, vas a tener una porquería o sea, de van. Entonces, sí, así es. Bueno, está de más decir que me cae demasiado mal Brian, y además es de esta gente que se sentía superior porque ellos estaban en contra de
las botellas de agua de plástico. Él prefería tomar agua de un melón y Ay, no. Ajá. O sea, no lo del agua, o sea, no me gusta el agua de melón, pero... No, pero en lugar de usar un recipiente, usa o un vaso o lo que sea de plástico, porque las corporaciones usaba un melón para tomar agua. Subió una foto en Instagram contando eso, ¿no? Y es así como de... ¿Y por qué no tienes de que tu Yeti así, de que lo refileas? No sé, yo no, o sea, corporaciones, no sé. Capitalismo. Ajá, probablemente. Pero es este tipo de gente que se cree superior porque son muy conscientes, es ambientalista. Por algún motivo también está en contra de los zapatos porque andaba descalzo mientras hacían hiking. O sea, y él no pensó en la van que llenaba de tierra. Ajá. No, cuidas el medio ambiente, pero ¿qué tal tu novia? Si la golpeas, pues no pasa nada, está No loca. conservas tu espacio, pues se va a desgastar más rápido. Entonces vas a tener que comprar otro carro y vas a contaminar. Exacto. Pero bueno, entonces al final de todo esto, el agente Robbins determinó que no se llegó a un nivel de agresión doméstica, que más bien se había tratado de una crisis de salud mental y no se presentaron cargos. Así terminó el asunto del 12 de agosto. Gaby y Brian se reunieron al día siguiente y continuaron con su viaje. Sin embargo, el 17 de agosto, Brian viajó a Florida desde Salt Lake City para recoger algunas pertenencias y para cerrar una unidad de almacenamiento para que los dos pudieran ahorrar dinero y prolongar su viaje un poco más. Voló de regreso el 23 de agosto y se reencontró con Gaby. Durante su ausencia, Gaby publicó su primer y último blog en el canal de YouTube Nomadic Static. Unos días más tarde, el 21 de agosto, el padre de Gaby hizo un pedido de Uber Eats para ella. Ese día, Gaby tuvo una llamada de FaceTime con su mamá, cosa que había estado haciendo unas 3 veces a la semana. El último post de Instagram de Gaby fue el 25 de agosto y se trata de una serie de fotos de Gaby sonriendo frente a un mural de mariposas monarca, sosteniendo una pequeña calabaza y de pie. De foto decía Feliz Halloween. Al día siguiente, la madre de Gaby recibió un mensaje de texto de ella. Tenía la impresión de que habían llegado al Parque Nacional de Grand Teton. No sé si se diga así, pero si lo digo en tono en español se puede escuchar extraño. Grand Teton. Se estuvieron enviando mensajes el 27 de agosto y recibió el último mensaje de texto de Gaby el 30 de agosto, que decía sin servicio en Yosemite. Durante la semana siguiente, la página de Gaby no se actualizó ni una sola vez, ni siquiera una historia, y ninguno de sus amigos había tenido noticias de ella. Nicole estaba poniéndose en contacto con el padre y la madrastra de Gaby, que ahora viven en Florida. Les hizo saber que no sabía nada de Brian y de Gaby. Ella esperaba que tal vez los padres de Brian hubieran tenido noticias de ellos o tuvieran alguna información. Así que intentó ponerse en contacto con ellos, pero no obtuvo respuesta, ni mensajes, ni llamadas, nada. En ese momento, ella pensaba que los dos estaban desaparecidos o que no sabían dónde estaban los dos. Continuó frenéticamente tratando de ponerse en contacto con Gaby, llamándola una y otra vez, y llamando a Brian una y otra vez, enviándoles mensajes de texto, etc., y no obtuvo nada. El 10 de septiembre, Nicole habló, que es la mamá de Gaby, habló con la policía y les dijo que estaba preocupada por su hija. Entonces recordemos que el último mensaje que recibió, que ella no cree que haya sido de Gaby, fue el 30 de agosto. Entonces, habló con la policía y les dijo que estaba preocupada, y en entrevistas recientes dijo que sentía que la policía no había tomado su preocupación lo suficientemente en serio. ¿De casualidad los papás se enteraron, o sea, cuando tuvieron el contacto con los policías, los papás se enteraron? ¿De qué? ¿Cuando los detuvieron? Sí, aparece Gaby hablando por celular y parece que estaba hablando con sus papás. Entonces, no sé cómo se lo habrán explicado. Quizá como el resultado oficial fue una crisis nerviosa o emocional, pues esa fue la versión que escucharon los papás, ¿no?
Y bueno, entonces fue hasta la noche siguiente del 11 de septiembre a las 6:55 cuando Nicole presentó una denuncia por desaparición. Y entonces se enteró que todo este tiempo, mientras ella había estado tratando de averiguar dónde estaba Gaby, Brian había estado en casa de sus papás. Resulta que Brian llegó a Florida el 1 de septiembre con la camioneta de Gaby, pero sin su hija. Había pasado entonces los últimos días ignorando sus mensajes y llamadas. Es algo complicado reconstruir la historia de lo sucedido entre el 12 de agosto y 1 de septiembre. Pero bueno, entonces, lo voy a intentar. Después de la discusión, la pareja volvió a tener un altercado, pero ahora en un restaurante de comida Tex-Mex el 27 de agosto. Entonces, lo ocurrido con la policía fue el 12. Lo siguiente que sabemos de ellos es que el 27 tienen otra discusión. Una mujer llamada Nina Celi Angelo subió a su Instagram una serie de historias diciendo que fue testigo de cómo Gabby Petito y Brian Laundrie tuvieron una discusión en el restaurante Mary Piglet en Jackson Hole, Wyoming. Dijo que Laundrie estaba gritando a una mesera y que Petito estaba llorando y disculpándose. Dijo, no fue necesariamente entre ellos, más bien Gabby salió abruptamente del restaurante llorando y Brian estaba evidentemente muy molesto, furioso, diría yo. Diría que Gabby estaba alterada y que Brian estaba siendo muy temperamental con el personal del restaurante. Entonces dicen que entró y salió unas 4 veces para pelearse con el personal del restaurante. Y que fue lo suficientemente, o sea, llamó lo suficientemente la atención para que la testigo se sintiera incómoda a la hora de estar comiendo. Y esta es la última vez que se vio juntos a la pareja. El 29 de agosto, otra pareja, ahora de TikTokers, confirmó haber recogido a Laundrie este día mientras él hacía autostop en Colter Bay, Wyoming. O sea, pedir ride. Pedir ride. Lo puse como autostop. Sí, yo, ¿qué es eso? Suena más bonito, un autostop. Pero sí es un ride. Laundrie les contó que estaba acampando a las afueras del Parque Nacional de Grand Teton, cerca de Rio Snake. Pero cuando Laundrie se enteró de que la pareja iba a Jackson Hole y no a Jackson, se puso nervioso y pidió que se detuvieran. Se bajó cerca de Jackson Dam. Norma Jean Jalovec, una residente estacional de Wyoming, dijo que recogió a Laundrie no muy lejos de Jackson Dam ese mismo día y que lo llevó a Spread Creek, donde más tarde se encontraron los restos de Gabby Petito. Jalovec dijo que cuando llegaron a Spread Creek dejó a Laundrie en la puerta o en la entrada de la zona destinada a acampar. Dijo que se ofreció 1 o 2 veces a llevarlo más lejos, pero que él insistió en que lo dejara en la entrada. Laundrie le ofreció dinero para la gasolina, pero ella se negó a recibirlo. Y muchos creen que Laundrie hizo esto para tener una coartada, ya que se esforzó por hablar de su situación, de mencionar que su novia, Gabby, lo estaba esperando y que tenía días acampando mientras ella trabajaba en su blog. Yo no sabía eso. Y después de esto sabemos que Brian llegó a casa de sus padres el 1 de septiembre y fue junto con ellos a Fort DeSoto Park el 6 y 7 de septiembre en una especie de viaje familiar. Y hay fotos en las que él sale sonriendo con sus sobrinos porque van a visitar a la hermana con sus hijos. ¿Cómo? Y a la hermana no se le ocurrió preguntar por qué no estaba Gabby con ellos. Sí, se supone que estaban de viaje. Sí, juntos. digo, para este punto ya es, digo, probablemente quién sabe qué le dijo a los papás de Gabby, pero pues haces preguntas de por qué estás tú y no ella. Ajá, ¿dónde está? Como que casi dijo que no se le ocurrió preguntar, que no se le hizo extraño. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no? Si viven juntos. Eso y digo, sí, o sea, es tu pareja, estaban viajando, siempre hay un riesgo cuando estás viajando, o sea, en carretera y Sí, durmiendo claro. a la intemperie. Simplemente por curiosidad, ¿no? Oye, ok,
¿y qué pasó con tu fiancé? De que Ajá. Además es su prometida, que supuestamente sus hijos quieren un chorro y todas estas cosas. Pero bueno, entonces el abogado de la familia confirmó que Roberta y Chris, que son los padres de Brian, y Brian pasaron la noche en Fort de Soto. Varios testigos confirmaron haber visto a la familia en esas fechas. Cassie, la hermana de Brian, dijo haberlo visto el 1 de septiembre sin Gaby y por última vez el 6 de septiembre, pero que no le pareció extraño que no estuvieran juntos. El 11 de septiembre, la policía de Northport intentó entrevistar a Brian, pero este se acogió a la quinta enmienda para no decir nada que pudiera incriminarlo. Brian y su familia consiguieron un abogado y se negaron a decir nada a nadie y a cooperar con la investigación. Su abogado publicó una declaración en nombre de la familia que básicamente decía a la policía que la policía tiende a culpar a las parejas íntimas en este tipo de casos y que había aconsejado a sus clientes que no hablaran con los investigadores porque cualquier declaración que hicieran sería utilizada en su contra. Recordemos que este todavía es un caso de una desaparición. Brian es la última persona que vio a Gaby y él podría decir, creen en ese momento, dónde la dejó o dónde está Gaby. El 15 de septiembre, Brian fue nombrado como persona de interés en el caso de la desaparición de Gaby Petito. El 16 de septiembre, los padres de Gaby estaban cada vez más desesperados porque seguían sin saber dónde estaba su hija. En ese momento todavía tenían la esperanza de que estuviera viva. Les escribieron una carta que leyeron en televisión que decía: les escribimos esta carta para pedirles que nos ayuden a encontrar a nuestra hija. Entendemos que están pasando por un momento difícil y su instinto es proteger a su hijo. Les pedimos que se pongan en nuestro lugar. No hemos podido dormir ni comer y nuestras vidas se están desmoronando. Creemos que ustedes saben la ubicación de donde Brian dejó a Gaby. Les rogamos que nos lo digan, como padres, cómo pueden dejarnos pasar por este dolor y no ayudarnos. Una situación horrible para la familia de Gaby. Y los padres de Brian sí contactaron a la policía, pero no para cooperar. El 17 de septiembre, la familia de Laundrie pidió a la policía que fueran a su casa. Ahí les contaron que no habían visto a Brian desde el 14 de septiembre, cuando salió de excursión, lo que terminaría siendo un error o una mentira, ya que el 6 de octubre corroboraron la información y dijeron que Brian se había marchado el 13. Ahora, estaban diciendo esto el 17. Brian había tenido todo este tiempo como ventaja para huir, escaparse, esconderse, mil cosas de la policía. La policía pensaba que Brian había estado todo este tiempo en su casa, lo que resultó no ser cierto y un descuido por su parte. De hecho, hoy dijeron que habían pensado que Brian estaba ahí porque el 16 de septiembre vieron a alguien manejando en la camioneta con una gorra que resultó ser la mamá de Brian y no Brian. ¿La camioneta? No, una camioneta, otra camioneta. Ok, o sea, reconocieron Ajá. a la mamá. Pensaron que era Brian porque traía una gorra. Confundieron a la señora con Brian. Que luego, si quieren investigar fotos de la mamá de Brian y Brian, es inconfundible, ¿sabes? Entonces, uno de los muchísimos errores que cometió la policía. Desde ese momento hasta hace unos días, el paradero de Brian era un completo misterio. El 18 de septiembre, la policía de Northport dice que las autoridades están llevando a cabo una búsqueda en la reserva Carlton, una zona natural con más de 80 millas de rutas de senderismo en Venice, Florida. Alrededor de 50 agentes de la ley, 5 agencias locales y el FBI estaban buscando a Laundrie y a Gaby Petito. El FBI anunció que estaban realizando prospecciones en el Parque Nacional de Grand Teton para investigar la desaparición de Petito. El Parque Nacional es el último lugar donde se cree que estuvo Petito antes de su última comunicación con su familia.
El 19 de septiembre se descubrieron restos humanos en el condado de Teton, consistentes con la descripción de Petito. La familia fue notificada, pero todavía no se podía confirmar que hubieran encontrado a Gabby. Un día después, el 20 de septiembre, los padres de Brian Laundrie fueron interrogados en su casa por el FBI. Christopher y Roberta Laundrie fueron escoltados fuera de su casa y regresaron después de que los agentes federales ejecutaran una orden de registro. Las autoridades registraron la vivienda durante horas. La policía dijo que había agotado las vías de búsqueda en la reserva natural y que la zona de búsqueda se había desplazado. El 21 de septiembre, el forense del condado confirmó que los restos humanos encontrados en el bosque nacional Bridget Teton eran los de Petito. La causa de la muerte sigue pendiente de los resultados finales de la autopsia, dijo en esa fecha el FBI. El 23 de septiembre, mientras las autoridades seguían buscando a Laundrie en la reserva Carlton, el FBI anunció que el Tribunal de Distrito de Wyoming emitió una orden de arresto federal contra Brian por fraude. Laundrie utilizó una tarjeta de débito y un PIN de cuentas que no le pertenecían para realizar cargos de más de $1,000 en algún momento entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. El 24 de septiembre, la familia de Gabby Petito anunció que formarían la fundación Gabby Petito para ayudar a familias en casos similares. Y 2 días después, la familia de Brian informó que no sabían dónde estaba su hijo y que esperaban que el FBI los ayudara a encontrarlo. Para este punto es como, bueno, no está desaparecido, se escapó. Exacto, es un prófugo, ¿no? Exacto, sí. Y lo importante aquí es que no se le estaba asociando legalmente con el asesinato de Gabby Petito, pero ya tenían una orden de arresto en su contra. Porque si lo culpaban de algo relacionado con el caso de Gabby, tendrían cierto tiempo para preparar el juicio a la hora de encontrarlo. Entonces, si presentan una orden de arresto, les hubiera dado tiempo para desarrollar bien el caso, etcétera. Porque recordemos que está el double jeopardy, etcétera. O sea, no se puede como arriesgarse en ese sentido, pero lo importante es que ya había una orden de arresto y una vez con la orden de arresto, Brian no es un desaparecido. Está huyendo de la justicia. Exacto, sí. El 7 de octubre, el padre de Brian se unió a la búsqueda de su hijo. El FBI quería que Chris Laundrie los dirigiera dentro de la reserva de Carlton a un lugar, según él, donde podría haber estado escondido Brian. El abogado de la familia emitió un comunicado. Chris Laundrie está ayudando hoy a las fuerzas del orden en la búsqueda de Brian. Se le pidió a Chris que señalara cualquier sendero o lugar favorito que Brian pudiera haber utilizado en la reserva. Aunque Chris y Roberta Laundrie proporcionaron esta información verbalmente hace 3 semanas, ahora se piensa que la asistencia in situ puede ser mejor. El sitio ha sido cerrado al público y también a los Laundrie, pero los padres han cooperado desde que comenzó la búsqueda, cosa que sabemos que es una completa mentira. Claro. Y el abogado de los Laundrie es todo un personaje de incompetencia y... No, y todo tipo de cosas. O sea, también debe tener un equipazo de... Bueno. Pues no creas. Parece que es este señor y la verdad lo veo... ¿En serio? Sí. Do tell. El 12 de octubre se determinó que la causa de muerte de Petito fue estrangulamiento, según anunció el forense del condado, Brent Blue. Según la ley de Wyoming, no se puede divulgar ninguna otra información sobre la autopsia, aparte de la forma y causa de la muerte. Entonces sabemos en este momento que era homicidio y que la manera fue estrangulamiento. También especificó que había sido, en inglés creo que le dicen manual, estrangulamiento manual, que significa que se usó cualquier extremidad del cuerpo para asfixiar a la otra persona. Ok. Que este tipo, obviamente, a la hora de asfixiar a cualquier persona es un crimen muy personal, ¿no? Es algo que tienes que estar cerca de tu víctima, muchas veces los estás viendo a la cara. Muy visceral. Además es lento, o sea, ocupa tiempo, ¿no? Son varios minutos en los que tienes que estar haciendo esto.
Ujú. Sí. O sea, no es un accidente, no la empujó y se pegó con una piedra. O sea, es Exige un una cierta determinación acto violento. para que suceda. Claro. Ujú. El forense dijo que el cuerpo de Petito estuvo a la intemperie durante 3 o 4 semanas antes de ser encontrado. Esto significa que el asesinato ocurrió probablemente entre el 27 y 31 de agosto. Por lo que sabemos, Petito fue vista con vida el 27 en el restaurante Tex-Mex por la pareja. Y el 29, Brian fue visto solo, según las declaraciones de la pareja de TikToks y la conductora. Así que yo sospecho que más bien fue el 27 después del altercado en el restaurante o el 28, porque ya el 29 Brian estaba solo, haciendo autostops. Pero si él estaba pidiendo ride, no tenía carro. O sea, no se supone que él ya después regresó con el carro, ¿no? Uh-huh. Eso es lo raro. O sea, y por lo que muchos creen que quizás estaba haciéndolo para como tener una coartada, ¿no? De que gente lo vio y no nada más se fue en la camioneta. Sí, o sea, es algo que tenía planeado de que lo vean y a lo mejor fue como muy vocal del por qué estaba ahí, quién era su novia, que lo estaba esperando y todo esto. Probablemente, digo, pudo haber tenido el carro ahí estacionado en algún punto y sí estaba, porque una pareja que tenía este estilo de vida de van life y sube videos, etcétera, repasaron sus grabaciones y se dieron cuenta que vieron la camioneta por esas fechas parada en medio así de un lugar de acampar. Entonces, sí, en este caso además tuvo como ayuda de muchas personas dentro de las redes sociales. Entonces también por eso se nutrió mucho y creció bastante. Sí, de hecho me pregunto de qué tal manera o a qué grado ayudó esta parte de las redes sociales a atar cabos con el caso, porque pues la policía, así que digas que bárbaro. Sí, exacto. Y también pienso que fue más o menos por estas fechas, porque sabemos que el 29 pasó todo esto y el 30 de agosto fue cuando la mamá de Petito recibió un mensaje de texto que cree que no era de Gaby. Porque el mensaje decía, ¿puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas. La referencia a Stan se refería a su abuelo, pero según la mamá de Gaby Petito, ella nunca lo llamaba Stan. Entonces ahí fue también cuando empezó a preocuparse, porque dijo, esta persona que me escribió no es mi hija. Mientras tanto, durante todo este tiempo, o sea, desde el 13 de septiembre hasta ese momento, Laundrie seguía desaparecido. Durante semanas, los medios y las redes sociales estaban informando de cualquier posible avistamiento de Brian. Un famoso cazarrecompensas que se llama Dwayne Dog Chapman, quien protagonizó Dog the Bounty Hunter en A&E, se unió a la búsqueda a finales de septiembre, ¿no? Y las búsquedas estaban dirigidas a la reserva Carlton, que ya dijimos era como de 101 kilómetros cuadrados, y el sendero de los Apalaches, donde Brian ya había acampado antes, y sus amigos dijeron que podía estar ahí semanas enteras, sobreviviendo solo. Entonces, el cazarrecompensas dijo que esta podría ser una buena pista. Ok, no sabía eso. Aparecieron también muchos mediums que decían haber visto a Brian con vida, que daban detalles de su salud física. Uno dijo de que sí, lo veo caminando, cojeando de una pierna, etcétera. Y otras personas que creían haber visto a Brian ya en México, entonces estaba toda esta teoría conspiracional de que Brian ya había salido de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues la atención era mucha y las versiones de lo que estaba o podía estar sucediendo con Laundrie eran bastante variadas. Sin embargo, nadie se esperaba que Brian apareciera como lo hizo. Después de un mes cerrado, el FBI decidió abrir la reserva Carlton, después de no haber encontrado nada,
de valor durante este tiempo. Curiosamente, un día antes de dicha apertura, en la noche, el abogado de los Laundrie se puso en contacto con las autoridades y les dijo que ellos querían ir a buscar a su hijo en esa zona. Se reunieron con la policía en la mañana del día siguiente en el parque ambiental Miakahatchee Creek, en el extremo este de la reserva Carlton, a unos 8 kilómetros de la casa de Brian Laundrie. O sea, súper cerquita. Curiosamente, después de quizá un poquito más de media hora, los padres de Laundrie encontraron una bolsa seca que contenía artículos personales pertenecientes a Laundrie. Entonces encontró una mochila con un cuaderno y con ropa que había usado Brian el día que se fue a acampar, el 13 de septiembre. Digo curiosamente porque el padre de Brian encontró estas pertenencias estando solo, sin la presencia de un policía. Y recogió la evidencia él mismo, sin esperar que un oficial lo hiciera con los debidos cuidados. O sea, a fin de cuentas se trata de una investigación. Cerca de ahí, unos oficiales encontraron los restos, encontraron restos humanos. No sabían de quién todavía. Todavía no sabían de quién y no se especificó en un principio qué restos encontraron y si estos eran suficientes como para determinar si se trataba de Brian Laundrie o no. Porque restos humanos puede ser desde un dedo hasta un cráneo, Claro, hasta sí. cualquier cosa. Lo extraño es que el lugar donde se encontraron los artículos y los restos había sido ya examinado un mes antes por equipos de búsqueda del FBI, la policía, alguaciles con perros que rastrean cadáveres, etc. O sea, habrá sido algo que entonces montaron después de esa búsqueda. Es lo que las teorías conspiracionales dicen. Que está muy sospechoso. Claro. Se usaron drones, algo que se llama buggies de pantano, aviones de ala fija para buscar cualquier rastro de Laundrie. Que estas personas tan capacitadas y con equipo sofisticado no pudieran encontrar estas pruebas, pero que los padres de Brian sí, y en cuestión de minutos le pareció bastante sospechoso a muchísima gente. Además de que se había manejado mal todo el asunto, porque si va la familia de la persona desaparecida, un oficial debió de haber estado con ellos todo el tiempo, O sea, observándolos. observando al papá que encontró. Ajá, alguien debió de haber estado con él. Sobre Eso todo está muy raro. teniendo en contexto todo esto. Claro. La explicación que se dio fue que las condiciones en las que habían hecho la búsqueda habían sido muy difíciles y que la zona en la que se encontraron había estado bajo agua, o sea, bajo el agua, a unos posiblemente 30 centímetros. Entonces estamos hablando de Florida, entonces hay pantanos, el agua de repente... Cocodrilos. Exacto, también hay cocodrilos, animales salvajes, etcétera. Entonces... era víboras, etcétera. Ir a buscar a alguien tampoco estaba sencillo, no estaban buscando en una zona necesariamente amigable. Y además, pues el agua, había habido inundaciones, pequeñas inundaciones, etcétera. Entonces, estos restos estaban debajo del agua y se supone que por eso no los vieron. Sin embargo, expertos caninos han opinado que los perros que rastrean cadáveres pueden detectar y oler un cadáver bajo el agua. No habría problema. O sea, si el perro hubiera estado ahí, decían unos 3 o 4 minutos, hubiera podido oler. Sí, porque sí se utilizan perros en desapariciones, o sea, incluso que sean bajo el agua, si están con los perros en la orilla. Exacto. No sé qué tan cierto sea, pero en un artículo decían que podían detectar olor hasta 30 metros debajo del agua. Entonces, que no detectaran a unos cuantos centímetros unas pertenencias, está shady. El 21 de octubre, el FBI reveló que los restos humanos encontrados en el pantano pertenecían a Brian Laundrie. La identificación se hizo a través de registros dentales. Entonces, sabemos que tenían parte
del cráneo y unos huesos. Pero no no se tiene el cráneo completo. Al parecer, yo me imagino que es solo como la parte de la mandíbula o la quijada. La parte dental fue la que a lo Ujú. mejor identificaron. Convenientemente estaba ahí y lo pudieron identificar con registros dentales a Brian Laundrie. Hasta este momento no se ha hecho como no se ha identificado por medio de ADN, solo por registro dental. Entonces, que también puede ser algo shady. El 23 de octubre, el abogado de los Laundrie compartió que la autopsia no había sido concluyente y no se había podido determinar la causa oficial de la muerte. Se enviaron los huesos y parte del cráneo que se tiene de Laundrie a un antropólogo para un examen más detenido. Sin embargo, muchos expertos aseguran que va a ser muy difícil identificar que se pueda determinar la causa de muerte con los restos que se tienen. A menos que sea, por ejemplo, si se ve alguna perforación quizá de una bala o algo. Pero, por ejemplo, si se murió asfixiado, pues no se puede ver. Si se cayó no. Hay muchas maneras en las que... Es más, en realidad habría nada más como una o dos maneras de detectar la causa de muerte con los restos que se tienen, a fin de cuentas. Pero entonces, los restos tenían señales de que estuvieron bajo el agua. Uh-huh. Sí. Y también a mucha gente se le hacía muy extraño que ya fueran huesos. O sea, por completo, ¿no? Eran huesos. Huesos. O sea, llevaba tiempo. Además de que está difícil determinar. Eso está muy no se ha raro. determinado cuánto tiempo lleva presuntamente muerto. Pero esto también se debe a que estuvo probablemente debajo del agua y que hay animales que probablemente, si ven un cadáver, lo que van a hacer es comer. Entonces, quizá por eso también. Puede ser. Uh-huh. Y bueno, entonces, uno creería que después de que se encuentra restos humanos, que son de esta investigación tan importante, cerrarían otra vez la zona. Algo me dice que no. Pero no. Entonces, el 24 de septiembre, una TikToker llamada Olivia Vitale, Bendito TikTok, encontró una botella de agua idéntica a una que aparece en un video de la camioneta de Gabby Petito. Era una botella de agua, un modelo que hasta encontraron en internet, etcétera, que aparece tal cual en un video y en una foto de Gabby. O sea, no era una botella de cielo. No. Es una botella de plástico bonita. que decía Gaby. No es cierto, no. Casi creo. Pues, sí, casi. Y además se supone, aunque también no podemos confiar en la completa veracidad de todas las personas que digan haber encontrado algo, pero también se supone que se encontraron otros restos, o sea, también hay huesos cerca que dejan entender que la policía, una vez que encontraron, no registraron como locos toda la zona, que pues es muy importante porque, pues, para empezar, entre más huesos se encuentren de Brian, mejor, ¿no? Y a fin de cuentas es una investigación. Entonces eso también está un poco sospechoso. La TikToker, además, para colmo, dice que fue con la policía de la zona y les dijo que encontré esta botella, creo que es de Gabby Petito, y que la policía le dijo de que no nos interesa, llévatela, no es de ella, no está relacionada con este caso. ¿Es en serio? Uh-huh. Luego ya dijeron que sí y se la quedaron, pero en un video de la TikTok que parece que ella deja la botella y como que el oficial fue así como que sí, está bien, y ahí la dejó. Cuando evidentemente es la botella de Gabby Petito. O bueno, es lo más probable. Pero la familia de ella dijo que sí era. La familia de ella parece haber confirmado que sí era una botella de Gabby Petito. Además de que se tienen fotos de ella con la botella. Encontré la botella de agua
Digo, no sé si sea de ella, pero pues Pues la vi en una foto. guardas todo, es La una agarras, investigación. la guardas. Digo, Ujú. es una investigación que sigue abierta. Y no es un procedimiento que nos estamos inventando nosotros, o sea, en este tipo de casos se hace eso, se registra todo. Sabemos eso porque vemos CSI. Así es. Y mucho, true crime. Y bueno, ya lo último que sabemos, por ejemplo, también fue hace unos días, el abogado de los Laundrie, dio una entrevista en la que dijo que los padres de Brian lo habían visto en duelo antes de irse y que no lo pudieron detener, que lo veían muy triste. Ahora, el abogado usó la palabra grieving, que es usualmente no hay, digo, se puede usar para diferentes contextos, pero la mayoría de la gente lo relaciona con duelo, o sea, de Claro. sufrir, un luto. Entonces, Una pérdida. exacto. Entonces, como que luego el abogado dijo, no, pues escogí mal mis palabras, lo siento, era más bien como desanimado, triste. Pero tu trabajo es ser abogado, o sea, tienes que ser bueno expresándote, es parte de tu trabajo. Y muy cuidadoso con tus palabras. Exacto, y todavía, te digo que por eso es todo un personaje, o sea, que no es tan competente. Pero, Ponlo al lado de la policía. bueno, también, ¿verdad? Y pues el caso todavía se podría decir que sigue desarrollándose. Creo que ahorita tenemos más preguntas que nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Brian? La teoría de muchos es que se suicidó en esta área. ¿Crees que él haya estado en contacto con los papás cuando se fue? Yo estoy segura que estuvo en contacto con los papás. Lo del celular. Antes de irse, como el 4 de septiembre, vieron a Brian con una mujer, posiblemente la mamá, entrar a un AT&T y comprar un teléfono. El abogado dice que no era un burner phone, que es como uno de esos teléfonos casi como desechables o no sé. Como del Oxxo. Pero pues entonces había un teléfono. Pero dicen que lo dejó antes de supuestamente irse de hiking el 13 de septiembre. O sea, que dejó el teléfono que compró. Entonces, ¿para qué lo compró? ¿Y qué pasó con su teléfono original? Porque en las grabaciones con la policía lo vemos con un teléfono. A pesar de que él dice que no tiene teléfono. Sí tiene un teléfono. Lo estaba usando. Sí tenía teléfono. O sea, no puedes usar una botella de agua, pero si usas teléfono. Exacto, ajá. Entonces, pues la teoría es esta, que se suicidó o que estaba ahí tratando de sobrevivir por su cuenta, pero las condiciones eran muy difíciles. Muchos expertos dijeron que era casi imposible sobrevivir ahí más de un mes y él ya tenía 33 días de desaparecido. Entonces, que lo más probable es que hubiera muerto, o fuera su intención o no fuera su intención. ¿No? Además de que hay muchos cocodrilos, parece que también hay muchos animales violentos en esa zona. O sea, la zona es peligrosa, no está como para que te quedes ahí acampando tranquilamente, ¿no? Entonces, Cierto. esa es la teoría. Muchos creen que lo que pasó es que Brian había estado en contacto, y todos estos son ya teorías conspiracionales, ¿verdad? Entonces no lo tomemos como hechos. Adriana dice... Lo que me conté hasta ahorita sí es lo que oficialmente se sabe, etcétera. Esto ya son teorías. Estaban diciendo que probablemente Brian había estado en contacto con los papás, que pierde contacto y es cuando los papás empiezan a interesarse por la búsqueda, que fue como ya a partir del 6 de octubre, cuando el papá fue a buscar la primera vez el 7 de octubre. ¿O será que él le avisó a los papás o se despidió de ellos, se iba a suicidar? ¿O algo pasó? Algo pasó. Pero definitivamente los papás de Brian Laundrie podrían estar en muchos problemas legales.
porque no dijeron cuándo escapó Brian, porque fue lo que hizo, se escapó, ¿no? ¿Y a poco están de que pleading the fifth? Sí, no están hablando. Entonces, pues prácticamente podrían estar viendo una condena por obstruir la justicia, porque a fin de cuentas eso hicieron, escondiendo a Brian mientras Gaby estaba desaparecida y luego, o sea, sí, permitir que se fuera, no avisarle a la policía hasta el 17, cuando él se fue el 13. Entonces, hay qué crees muchos que pasó? detalles. Yo creo que Brian mató a Gaby porque hasta el momento oficialmente no lo han declarado como sospechoso o principal sospechoso del asesinato de Gaby. Yo sí creo que fue Brian el que la mató, sobre todo por entre muchas otras razones, por la manera en la que la mató, ¿no? Que, o sea, va con todo esto de abuso. Vemos cómo le agarró la cara a Gaby, o sea, qué tan diferente es esto, ¿sabes? Es como un... además de que estamos viendo que su estado de ánimo iba empeorando o iba alterándose con el tiempo, ¿no? Porque explotó también en el restaurante. ¿Qué pudo haber pasado que te haga enojar así, que entres 4 veces a quejarte, etcétera, ¿no? Entonces, estaba perdiendo como control de sus emociones. Entonces, yo creo que la mató, la dejó ahí porque no era como que estaba escondida. Y ella era la trastornada. Ajá, la dejó a la intemperie. Se va. Yo creo que no sabe qué hacer. Es cuando anda pidiendo rides, etcétera. Regresa a casa de sus papás. Algo tienen que saber los papás. Porque cómo regresa sin Gaby, pero con la camioneta de Gaby. Claro. Además, están recibiendo llamadas y mensajes de los papás de Gaby. Entonces saben que los papás de Gaby no saben dónde está. Entonces ellos tenían que saber algo. Hacen un viaje el 6. Parece que, o sea, como una especie de despedida o no sé. Compran un teléfono. Brian se va. No hablan con la policía hasta el 17. No cooperaron, aunque el abogado dice que sí, a encontrar a Brian hasta tiempo después. Entonces yo creo que los papás sabían algo. Si no sabían que Brian había matado a Gaby, sabían que algo estaba relacionado con él y lo estaban protegiendo. Entonces yo creo que Brian se escapó y yo creo que, o sea, yo también concuerdo con muchos en que se suicidó. Y así acabó la historia. O sea, digo, todavía no sabemos qué vaya a pasar. Va a ser un caso complicado porque pues no se tiene la causa de muerte de Brian. Pues no sabemos qué pruebas puedan tener de que él fue el que atacó a Gaby, porque el cuerpo de Gaby tampoco estaba en buenas condiciones, había estado a la intemperie 3 o 4 semanas. Sí, ya está muy, vaya, en descomposición. Se tardaron en determinar la causa de muerte un buen tiempo porque querían estar completamente seguros. Entonces me imagino que no era obvio, ¿no? Entonces no sé si todavía podrían encontrar pruebas de ADN de Brian, etcétera. O sea, lo único que ahorita nos queda, al menos a nosotros como audiencia, es las señales. Exacto. Entonces, y lo que recalcó la familia de Gaby Petito en su funeral, ¿no? De que si tienes un viaje, hazlo, disfruta tu vida, y si estás en una relación tóxica, si ves cualquier señal que te llame la atención, ya vimos algunas, que te quieran controlar, no te dejen salir a ver a tus amigos, que Brian también hacía con Gaby, que, o sea, empieza con detalles pequeños y termina con cosas de este tipo, ¿no? Y lo que aprendemos o lo que podemos aprender de Gaby es que puede haber abuso en cualquier relación, ¿no? Gaby era una mujer joven, atractiva, no tenía por qué estar en una relación tóxica, ¿no?
Claro. Pero no es tan sencillo, a fin de cuentas. Sí, digo, lamentablemente, digo, supuestamente, o sea, esto tuvo un final, pues, trágico. Ujú. Si es que se trató de una, o sea, una relación de violencia que no se pudo, eh, vaya, no se pudo rescatar. Así es. Y la policía le falló a Gaby. La policía le falló a Gaby. Definitivamente. Especialmente en un caso en donde los TikTokers hicieron, creo que, un mejor trabajo que la policía, Sí. Sí, o sea, honestamente. dos viejitos de Florida encontraron restos humanos y ellos con todo su equipo y no pudieron, ¿sabes? No, digo, no vaya a ser que pudieron. nada más que Brian Laundrie no fuera blanco y lo hubieran encontrado Ah, claro. en chinga Ujú. y le hubieran disparado también. Para empezar, si no hubiera sido blanco, cuando los detuvieron el 12 de agosto, las cosas hubieran sido completamente distintas. En ningún momento hubieran pensado que Gaby era la agresora principal. Yo Lo creo lo hicieron mismo. porque era un hombre inofensivo, blanco, flaquito, que parecía buena onda, etc. Así que Pésimo. así es. Y bueno, pues esperamos que les haya interesado la información. Muy interesante. El Gracias, caso de Adriana. Gaby Petito. Si hay alguna información nueva, podríamos hacer como una actualización después de cómo se va desarrollando el caso, si hay algún avance, etcétera. Pero por lo pronto eso es todo y esperamos que vuelvan a vernos en otro caso raro y misterioso. Bye. Bye.